Bienvenidos a todos. Es un placer poder participar en este acto es un acto, diríamos, de inauguración del seminario de Derecho Cooperativo y de Economía Social en su 14ª edición, porque son 14 los años que venimos realizando este seminario, que venimos dedicando a experiencias innovadoras de la economía social y cooperativa en materias que nos parecen de interés. Normalmente en temas de cooperativismo de vivienda, de comunidades energéticas, de despoblamiento, participación de los trabajadores de las empresas. Estas son las temáticas que solemos incorporar en este seminario. Hoy tenemos la primera sesión dedicada a la rehabilitación de viviendas y barrios, a parcería urbana y autoconstrucción. Diríamos que básicamente en relación con lo que es la rehabilitación, la vivienda y el cooperativismo, la economía social en general, que es la primera sesión con la que inauguramos el seminario de este año. Pronto vamos a tener otra sesión dedicada al cooperativismo de vivienda, a las viviendas en cesión de uso y el cohousing senior. Es el momento también de agradecer a quienes hacen posible que durante 14 años sigamos reuniéndonos para hablar de estos temas de interés. Siempre ha estado ahí la Facultad de Derecho desde el primer año, igual que la Consellería de Economía Sostenible, bueno, en particular la Dirección General de Economía Social, antes Dirección General de Cooperativismo, y desde ya un par de años pues estamos muy contentos de contar con el apoyo de la Consellería de Vivienda, porque creo que la temática siempre ha sido un tema preferente para nosotros y pues es una gran satisfacción el poder colaborar como estamos haciendo y no solamente en este seminario. Quiero agradecer al UDESCOP como entidad organizadora del seminario, al CIDIEC también, que nos ha apoyado en todo momento, tanto con la plataforma como con las inscripciones, con la documentación, con la publicación de las actas y, por supuesto, a FECOBI, siempre que hemos trabajado en temas de cooperativismo de viviendas. De la financiación, como ya he dicho, contamos, no lo voy a repetir, con la Facultad de Derecho, la Consellería de Vivienda y la Dirección General de Economía Social. Y no quería tampoco olvidarme del trabajo que vienen realizando María José Bañó, Ana Martínez, que es la persona que se ocupa de las inscripciones, y en esta sesión Marina Carafa, porque es la coordinadora de esta temática. Marina Carafa es una investigadora del UDESCOP, viene trabajando en el tema de la masovería, que es este modelo de aparcería, de cómo conseguir rehabilitar viviendas por parte de los usuarios de las mismas. La sesión de hoy es más amplia porque incorpora algún tema más. Yo voy a presentar ya a las personas que van a formar parte de este panel de presentación, pero no quería dejar pasar la oportunidad de destacar la importancia del tema que estamos tratando. Sabéis que la rehabilitación es una apuesta por la que viene trabajando, bueno, pues nuestro país, pero en general la Unión Europea también, porque es una forma sostenible de conseguir vivienda. Tenemos que hacer posible que todo el mundo disfrute del derecho a una vivienda digna. Las viviendas se pueden construir, pero las viviendas también se pueden rehabilitar. Además, la rehabilitación contribuye a que no se abandonen muchos barrios, a que no se abandonen muchos pueblos y es una apuesta importante. Se haga con el trabajo de los futuros usuarios de las viviendas, como sería el caso de la masovería o no.
También creo que la figura del agente rehabilitador, que se ha incorporado últimamente con ocasión de la aplicación de los fondos Next Generation a la rehabilitación, y creo que vamos a tener aquí, vamos a contar con la experiencia de Concovi, como agente rehabilitador. Yo creo que también es una oportunidad muy interesante para las cooperativas. Nosotros no tenemos una gran experiencia. Siempre han habido cooperativas de rehabilitación, pero a mí me admira muchas veces cuando leo experiencias en Bonn, Berlín, en Checoslovaquia, barrios enteros que en régimen cooperativo se han desarrollado. Nosotros, muchos de los motivos por los que estas experiencias se pusieron en marcha se podrían dar perfectamente en España, no solamente por viviendas degradadas, también por viviendas necesitadas de eficiencia energética, que pasa por mejorar la envolvente, la cubierta, la instalación de nuevos servicios de energéticos. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, que hay que hacer, y creo que las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones incluso tienen un papel relevante en estas tareas pendientes. Bien, no quiero detenerme más, quiero darle la palabra y presentar en primer lugar a las demás personas que van a integrar este panel de presentación. Voy a citar por orden como se me ha sugerido. A continuación, pues, intervendrá el presidente de la Federación Valenciana de Cooperativas de Viviendas, Vicent Diego Ramón. Más tarde, a continuación, el presidente de la Confederación de Cooperativas de Vivienda, Juan Casares. Y por último, pues tendrá la palabra, y con su palabra pues dará por inaugurada esta sesión el vicepresidente segundo de la Generalitat Valencia y conseller de Vivienda, Héctor Illueca. Ya quiero agradecer a todos vosotros vuestra presencia en este acto, igual que a todas las personas que se han inscrito en esta jornada, que creo que han sido pues numerosas. Es lo bueno que tiene el que podamos celebrarlo por videoconferencia. Nos perdemos la cercanía del trato, pero bueno, también nos facilita otras ventajas, ¿no? Que aun estando lejos podamos poder compartir estos momentos. Bueno, pues muchas gracias a todos, y yo voy a pasar la palabra a Vicent Diego, cuando quieras. Muchas gracias, Gemma. Buena vesprada, buenas tardes. Y primero que nada quiero agradecer la asistencia, de cómo es posible que a estas horas de la tarde tanta gente os conectéis. Incluso también que se conecten nuestra Federación de Cooperativas, que se llama como nosotros, FECOVI, de Uruguay. Quiero que en esta jornada que vamos a vivir, creo que va a poner un hito importante, porque nada menos que nos proponemos, y así lo hemos hecho saber en distintas mesas que la Consellería ha creído, la necesidad de la ITV de vivienda, porque aquí hay una gran experiencia de cooperativas de viviendas, pero que necesitan una actualización. Viviendas de 50, 60 años que necesitan una actualización. Y un aspecto que aprendí en una jornada de Gemma siempre intenta enseñar y algunos queremos aprender, es que hay una fórmula importantísima de que podrían juntarse comunidades de vecinos, zonas de una zona, de un pueblo, de una ciudad, donde si se hicieran en cooperativa sería mucho más fácil y más ágil de poder hacer una rehabilitación de viviendas. Como hemos dicho, hoy es la primera jornada, la próxima será también sobre cesión de suelo en cooperativas de la administración. Son fórmulas nuevas que creo que pueden hacer posible el que el cooperativismo vaya adelante. Pero como yo no quiero quitar tiempo a nuestras ponencias, quiero dar las gracias, además de Gemma,
al presidente de la Confederación, a mi amigo Juan, y naturalmente es la primera vez que un consejero, en este caso de Vivienda y vicepresidente tercero, que parece mentira, pero el sábado hasta las 3 de la tarde estuvimos juntos, siendo sábado, trabajando los dos. Muchas gracias por venir, conseller. Sin más, le doy la palabra a Juan Casares, presidente de Concomi. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Gemma, Vicent, presidente, por esta oportunidad, como siempre, de estar con la Generalitat, con la Universidad de Valencia, con UIODESCOP y, por supuesto, con FECOVI. FECOVI, que es nuestra territorial en esa comunidad tan maravillosa y que además siempre, en mi experiencia como presidente de la Confederación y en todos los recorridos que puedo hacer y estoy haciendo por toda España, la pongo como ejemplo. La pongo como ejemplo porque la Generalitat Valenciana ha entendido perfectamente el término de colaboración público-privada, poniéndole siempre el significado a esa parte privada, a la economía social, incluso atreviéndose a publicar esa guía maravillosa que habéis llamado Base Viva, que me la llevo por todos los rincones de España, para intentar que cale esa maravillosa frase, que casi ya es un palabra, como diría mi bisabuelo, don Julio Casares, público-cooperativa, ¿no? Es una terminología llena de significado, con un contenido realmente interesante, que lo que denota es una especial sensibilidad del político de turno, del político que realmente asume esa responsabilidad de hacer política social de vivienda en colaboración con su aliado natural, porque el aliado natural de la administración tenemos que ser, don Vicent, nosotros. Tenemos que ser las entidades que perseguimos el mismo objeto social que la administración. Agradezco muchísimo la presencia del conseller, de la directora general y de todos los responsables de las administraciones públicas que hoy nos acompañan, porque, repito, es una clara demostración del apoyo que te están dando, presidente, y que nos están dando a las cooperativas en general. Hoy vamos a hablar, y además voy a tener la oportunidad, lo siento por los asistentes, de ser ponente en la siguiente mesa, y vamos a hablar de qué es un agente rehabilitador, por qué las cooperativas de rehabilitación, si no existen, deberían de existir, cómo la ley permite y regula las cooperativas de segundo grado y las cooperativas integrales, pudiendo y permitiendo que a través de esta figura se acometan esas rehabilitaciones con un poder, una capacidad de gobernanza muy superior a la que regula a las comunidades de propietarios, la ley de propiedad horizontal. Y también hablaremos de cómo, gracias a esas iniciativas, intentando mejorar la eficiencia energética, intentando regular el autoconsumo a través de esas comunidades energéticas locales, podemos intercalar la cooperativa integral o la de segundo grado, es decir, cooperativas constituidas por otras cooperativas, intentando afrontar no solo el proyecto y ejecutar el proyecto rehabilitador, sino además afrontar el autoconsumo, la generación de energía y los servicios comunitarios que ya se están haciendo en proyectos de obra nueva a través del cohousing, pero que también se pueden adaptar y se deberían de adaptar a la rehabilitación. Lo hablaré en la oportunidad que se me brinda, un poquito más adelante. Os haré una pequeña exposición y un PowerPoint que me han hecho aquí los técnicos y que vienen a decir las cositas que voy a intentar deciros para intentar aclararlo y que además tengáis un documento gráfico. Y nada más, me despido en esta inauguración felicitando a todos los convocantes y sobre todo, de verdad, a mi presidente, a mi maestro, don Vicente Diego, porque creo que está haciendo una labor para los valencianos, con los valencianos y con la administración pública encomiable. Así que muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, Gemma, por tu labor también.
Pues directora general de Vivienda, Elena Azcárraga, directora del seminario, Gemma Fajardo, querida amiga, presidente de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España, Juan Casares, presidente de la Federación de Cooperatives de Habitatge de la Comunitat Valenciana, Vicent Diego, amigas, amigos, buenas tardes a todos. La verdad que vivimos tiempos muy convulsos en los que las crisis se van sucediendo una tras otra y todas ellas tienen el mismo denominador común, y es que las personas cada vez encuentran más dificultades para satisfacer sus necesidades y aspiraciones sociales, económicas, culturales y, me atrevería a decir, sus necesidades vitales, en definitiva. Creo que esta situación, no descubro nada si afirmo que es la consecuencia de un determinado modelo económico y también de un determinado modelo de organización empresarial basado en un único concepto, que es la idea de competitividad, que impregna prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. La competitividad marca cómo organizamos nuestras empresas, pero también cómo tomamos las decisiones, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. Por eso creo que tiene mucho valor la fuerza que desde el movimiento cooperativo, desde el mundo de la economía social, estáis haciendo para compensar la deriva que anteriormente mencionaba, las dificultades cada vez mayores para satisfacer necesidades sociales por parte de un modelo basado exclusivamente en la competitividad. Vaya pues de antemano y con sinceridad absoluta mi reconocimiento a una tarea que significa un ejemplo concreto de que es posible un planteamiento alternativo, una forma mejor, más justa y más sostenible de organizar la economía y de organizar las empresas frente a la competitividad desenfrenada que caracteriza nuestro tiempo. Siempre pensé que la economía social era lo único que nos permitía pensar qué hay más allá de la economía actual desde un punto de vista alternativo y que pusiera en el centro las necesidades sociales. En definitiva, creo que apostar por cuidar y por cooperar en lugar de apostar por competir es una referencia que hay que poner en valor, que hay que impulsar y que hay que ampliar hoy más que nunca, sin olvidar ese viejo aforismo que dice, como sabéis todos vosotros, que solos vamos más rápido, pero unidos, cooperando, vamos más lejos. Hoy estamos aquí para trabajar, para reflexionar y para avanzar en concreto sobre la rehabilitación de viviendas en el marco del cooperativismo, sabéis todos vosotros, y es muy coherente que desde la perspectiva de un modelo social más preocupado por los cuidados y por la cooperación que por el crecimiento desbocado, se ponga toda la atención en cómo mejorar la conservación, cómo mejorar la gestión energética de todo el parque edificado. Creo sinceramente que el planteamiento de la jornada es atractivo. Felicito desde aquí a los organizadores y además pienso que va a ser muy útil y coincido con lo que se ha dicho, va a ser un hito para el futuro. Revisaréis durante el seminario el estado de la cuestión, ejemplos que pueden servir de referencia para nuevas iniciativas, pero también, y esto es importante, al mismo tiempo vais a estudiar proyectos innovadores de rehabilitación y de recuperación del patrimonio. Es el momento oportuno para ampliar nuestros campos de actuación, pero sobre todo para ser atrevidos en las propuestas a desarrollar mediante el cooperativismo y la economía social. Os lo pido modestamente desde aquí, ser atrevidos a la hora de pensar. Creo que es verdad decir que las administraciones están hoy más comprometidas que nunca con estas iniciativas. Hay que aprovechar ese momento. Y como debatiréis hoy, además disponemos de unas vías de financiación a través de los fondos europeos, que hasta hace poco eran poco menos que una utopía, pero que hoy son realidad. Creo que comentar todas estas ayudas, explicarlas, discutirlas, encuadrarlas
en el marco del cooperativismo y de la colaboración público-privada, nos servirá a todos y a todas para hacerlas operativas y poder sacarles el máximo partido. No me queda más que agradecer de verdad todo el esfuerzo organizativo que habéis realizado los responsables y técnicos de la Dirección General de Vivienda, del Instituto Universitario de Investigación en Economía Social y de la Federación y la Confederación de Cooperativas de Vivienda. Os doy de verdad las gracias y os deseo un buen trabajo en el seminario. Mucho ánimo. Esta mesa. El objetivo, como os estaba diciendo, es presentar un panel. ¿Para qué? Pues para delimitar el estado y la estadística del parque de edificios de necesidad de rehabilitación y la demanda de acceso a vivienda asequible. El papel del cooperativismo de viviendas en la rehabilitación del parque residencial y la rehabilitación como posibilidad para acceso a la vivienda y como alternativa de inserción sociolaboral. Para tratar el tema, tenemos en la mesa como ponentes invitados pues a doña Carmen Subirón. Buenas tardes, doña Carmen. Buenas tardes, ¿se me oye? Buenas tardes, sí, perfectamente, Gracias, Carmen. perfecto. A ver, ella es arquitecta, investigadora formada en la Universidad Politécnica de Valencia, ocupa el cargo de coordinadora del área de evaluación y certificación de la calidad de edificios en el Instituto Valenciano de Edificación desde hace 23 años. Desarrolla además una serie de acciones de apoyo a la Generalitat Valenciana en programas de mejora de estrategia de rehabilitación, políticas de vivienda y calidad para la edificación. También tenemos en la mesa a don Juan Casares. Muy buenas tardes, don Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Presidente de Concovi, como ya se ha presentado en el inicio, es presidente de la Federación Territorial de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. También tenemos a Xavier Martí. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes. Es jurista y licenciado en Ciencias Políticas de la Administración. Ocupa el cargo de director general de la Fundació Habitat 3 de Barcelona desde hace 8 años. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la vivienda en los sectores privados, público y tercer sector, localizado su interés en hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas más vulnerables. Forma parte de la Comisión Permanente del Consell d'Habitatge Social de Barcelona como representante de los promotores y gestores de vivienda social, así como es miembro de la Mesa de Emergències Socials de Barcelona en representación de la Taula d'Entitats de Tercer Sector Social de Cataluña. Muy buenas tardes, Xavier. Bueno, el rótulo, como ha dicho Gemma, el rótulo de la ponencia marco va sobre lo que es el panorama. Esa es la propuesta que se ha planteado. La palabra panorama tiene su explicación. Me gustaría hacer una pequeña aportación sobre esta palabra que creo que nos puede ayudar a orientarnos un poquito más, a definirla. El panorama sobre el parque edificado a rehabilitar valenciano, la cooperativa como agente rehabilitador y la rehabilitación en la vivienda social. Bien, decir una pequeña aportación en el sentido de la palabra panorama, que yo creo que está muy bien elegida, del griego, que significa pan, que es igual a todo, y orama, que significa vista, que significa todo lo que se ve. A simple vista es el mundo spectabilis. Si me permiten una pequeña autocita, en el rasguño titulado El sujeto cooperativo que publiqué en la web de FECOBI en septiembre del 2020, entre otras cosas decía: ese homínido que se pone en pie, el Homo erectus, aparece Anthropos, el que ve al frente. Vimos la similitud en el tema del panorama. Y lo que mira es el horizonte donde se unen la bóveda celeste y la bóveda terrestre. Es el mundo que ve. Este hombre que ve al frente forma tribus. Estas tribus se expanden y hace unos 20.000 años primero formaron empalizadas para defenderse de otros depredadores. Y esto, amigos míos, es el principio de las ciudades. Según Aristóteles, los define como zoon politikon, el animal político que vive en ciudades. Entonces, ¿qué hacemos las cooperativas? Viviendas, casas.
y de la agrupación de casas que resulta, ciudades. Y esas casas hay que mantenerlas para seguir viviendo en las ciudades. Y esa es la función de la rehabilitación, a mi entender, de las cooperativas de vivienda. ¿Vale? Bien, pues antes de darle paso y que los ponentes nos expliquen cómo pensamos hacerlo esto, ¿verdad? Bien, tenemos 50 minutos, Fran, o más o menos hasta las 5:10. Llevamos más o menos. Bien, pues habrá unos entre 13 y 15 minutos por ponente, ¿de acuerdo? Si tenemos unos minutitos al final, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues también se puede ser de interés, pero en cualquier caso, entre 13 y 15 minutos. Si os parece, pues que empiece doña Carmen Subirón. ¿Parece bien? Por mí, Pues perfecto. doña Carmen, lo que usted quiera. Vale, pues nada, voy. Bueno, yo voy a hablaros pues, un poco del estado del parque edificatorio y voy a compartir una presentación. Me pone que solo puede compartir el contenido los moderadores o los ahora. Un momentito. Ahora, Sí, sí, vale, perfecto. Sí, digo, uy, por favor, que ahora ya no puedo. Vale, a ver, vamos a ver. Si podéis confirmarme que veis bien la presentación, porque yo, claro, la estoy viendo en mi ordenador. Adelante, sí, Adelante, de acuerdo. Pues nada, lo que comentaba. Mi ponencia va sobre el estudio de la situación en la Comunidad Valenciana. Está claro que es del parque edificatorio residencial. Vais a ver muchos números, muchas gráficas, pero bueno, voy a intentar que nos quedemos con los, digamos, con los importantes o con aquellos datos que realmente nos van a ayudar a saber cómo abordar todo este tema, ¿no? Basándonos en los datos del INE 2011 que tenemos, podemos ver que tenemos pues, más de 3 millones de viviendas, Bueno, pues nada, volvemos. Perdonar, bueno, estaba comentando pues eso, que de los datos del INE y demás, pues podemos ver un poco pues, el panorama del número de viviendas, el número de edificios, cómo están repartidos por provincias. Siempre pues, la de Castellón tiene el menor porcentaje, pero bueno, eso es simplemente para ponernos en situación. Cuando ya vamos a valorar cuál es la antigüedad de nuestro parque edificatorio, pues la primera, digamos, partición que hacemos, por decirlo de alguna manera, es aquellos edificios que tienen más o menos de 50 años, ¿vale? Entonces, los edificios de más de 50 años, pues suponen ya un 41% del total de los edificios de vivienda. En número de viviendas un 33%, pero si nos fuéramos a 40 años, que realmente, si estamos hablando, por ejemplo, de eficiencia energética, son edificios en los que no se había aplicado ningún tipo de normativa energética, vemos que el número de edificios prácticamente es el 60%. Es decir, del total del parque edificatorio de la Comunidad Valenciana, el 60% de los edificios tienen más de 40 años, por tanto, aparte del estado de conservación, no tienen ningún tipo de medida de eficiencia energética. Si hablamos también de lo que es la tipología, bueno, más que la tipología, el uso, ¿no? El uso de esas viviendas, llama la atención que hay un 37% de vivienda que o está vacía o es de segunda ocupación, sobre todo la segunda ocupación pues por ser la zona turística, mientras que en lo que es la vivienda principal, que no está vacía, es un 63%. Pero si hacemos un zoom sobre la vivienda vacía, tenemos casi 500.000 viviendas vacías. Estamos hablando de que 500.000 viviendas que no están habitadas, que suponen un 16% del total, pero si nosotros analizamos la antigüedad de estas viviendas, ¿vale? Encontramos que de las viviendas en edificios de más de 50 años, el 40% está vacía, y si nos vamos a edificios de más de 40 años, casi el 60% están vacías.
¿vale? Con lo cual se trata de viviendas que no están ocupadas y que tienen una antigüedad bastante alta y que probablemente tendrán muchos problemas de conservación. Si nos centramos en el tema de la accesibilidad, hablando solo de lo que son edificios sin ascensor, no de la accesibilidad en general, ¿no? Pues los datos que tenemos, si hablamos de edificios de más de 4 plantas, casi la mitad de los edificios, 44% no tienen ascensor, y si diéramos un paso más allá de decir, bueno, edificios de más o de 3 plantas o más, estamos hablando de un 72% de edificios que no tenemos ascensor. Es decir, tenemos un problema grave de accesibilidad, sobre todo, claro, en el parque edificatorio más antiguo. En cuanto el INE da unos datos en cuanto al estado de conservación, ¿vale? Son datos que están sacados de encuestas, es decir, no son inspecciones, por supuesto. Y llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención, que cuando estamos hablando de edificios de más de 50 años, pues casi el 80% de las personas considera que su vivienda está en buen estado. Y solo un 21% pues está o en estado ruinoso, malo o deficiente. Me llama la atención porque realmente nosotros hemos estado trabajando con otros datos que son los que se desprenden del informe de evaluación de edificios, que es el informe que recoge el resultado de una inspección, es decir, una evaluación de un edificio tras su inspección, tanto en el estado de conservación, la accesibilidad, la eficiencia energética, cuya obligatoriedad es para aquellos edificios con antigüedad superior a 50 años o aquellos que quieran solicitar ayudas públicas. ¿Vale? Aquí tenéis la normativa que lo regula, pero yo creo que a día de hoy todos tenéis bastante claro en qué consiste este informe de evaluación. ¿Qué pasa cuando analizamos el registro de estos informes, ¿no? Bueno, tenemos una herramienta de geolocalización en el visor cartográfico del Instituto Cartográfico Valenciano, donde están, por un lado, en esa flecha podemos activar lo que son los informes de evaluación de edificios registrados, pero también tenemos aquellos edificios de más de 50 años, es decir, que tienen obligación de tener ese informe, pero que no lo tienen, ¿no? He cogido un pantallazo de una zona que no está nada mal porque hay bastante verde, pero en general si nos movemos, y os podéis mover por este mapa, por la Comunidad Valenciana, pues vemos que el porcentaje de edificios que deberían tener el informe y todavía no lo han realizado es muy alto. De hecho, en unos datos del registro que nos ha pasado la Consellería, vemos que de los edificios que tienen obligación, estamos hablando de edificios de vivienda, ¿vale? Que tienen la obligación por tener más antigüedad de 50 años, solo el 4, casi no llega al 4% están realizados. Es decir, que tenemos una tarea por hacer por delante muy, muy amplia. Más del 95% de los que tienen obligación todavía no lo han hecho. Si nos vamos a capitales de provincia, ese porcentaje aumenta. Digamos que las capitales de provincias están haciendo más informes, ¿no? Y bueno, no llegamos al 20%, pero bueno, rondamos el 20% de los que son obligatorios, porque luego hay una serie de edificios en los que sí que se ha realizado este informe que tienen menos de 50 años, pero a lo mejor lo han realizado por temas de las ayudas económicas. Pero ¿qué pasa con esta mínima parte que tenemos de edificios con informe del IEE? Pues que tienen muchos problemas en su estado de conservación, ¿no? Por ejemplo, en las fachadas, ¿vale?
Los técnicos tienen que determinar si hay una intervención en diferentes partes de la fachada, una intervención urgente, una intervención a medio plazo, que es medio corto plazo, 1 año creo, y luego solo que no hay que hacer ninguna intervención o solo mantenimiento, ¿vale? Pues podemos ver que de todos los edificios que se han realizado este informe, 12.000 de ellos tienen algún tipo de intervención, tienen que realizar algún tipo de intervención, ¿vale? Estos son números absolutos y veréis que son respecto de los que se han hecho, pero lo más llamativo es cuando vamos a los porcentajes, ¿no? Porque quizá podríamos extrapolar al resto de edificios que todavía no tienen hecho este informe, ¿no? Entonces es muy llamativo que el 76% de las inspecciones que se han realizado han detectado que en las fachadas hay algún tipo de intervención, ya sea una intervención urgente o una intervención a medio plazo. En estructuras sucede algo parecido, digamos que fachadas, estructuras y cubiertas son los elementos en los que, digamos, salen reflejados más daños. En estructuras un 62% tiene que realizar, en ese edificio se tiene que realizar alguna intervención, y el 36% son intervenciones urgentes y en cubiertas pues un 63%. ¿Vale? Si además lo que hacemos esto es analizando, digamos, pues cada elemento por separado, ¿no? Pero lo que es interesante es ver, bueno, de un edificio, bueno, por lo menos nos ha parecido a nosotros interesante, ¿no? De los edificios inspeccionados, ¿cuál tiene algún problema grave que requiere una intervención urgente en toda la envolvente, fachada, cubierta o muro? Pues estamos hablando de un 41% de los que de los edificios que se han inspeccionado. Pero si tenemos en cuenta también aquellos edificios que no teniendo intervención urgente sí que tienen intervención a medio plazo, estamos hablando de un 83%. Un 83% de los edificios inspeccionados necesitan una intervención, ya sea urgente, ya sea a medio plazo. Si además de la envolvente tenemos en cuenta la estructura, es decir, de los edificios inspeccionados, ¿cuántos necesitan una intervención urgente en envolvente o en estructura? Pues ya tenemos que la mitad de los edificios inspeccionados necesitan esa intervención. Y si además de esa intervención urgente, pero si tenemos en cuenta también las intervenciones a medio plazo, estamos hablando casi del 90% de los edificios. Es decir, hay pocos edificios inspeccionados, hay pocos informes de evaluación de edificios realizados, pero los datos que nos aportan pues nos hacen ver que la situación del parque edificatorio pues es complicada. Reflexiones con estos datos que os he dado así de una manera un poco rápida, ¿no? El parque de viviendas en la Comunidad Valenciana es antiguo, es decir, estamos lo que os he comentado antes, ¿no? Que la mitad de los edificios tienen más de 50 años, por tanto deberían no tienen la obligación de hacer el informe de evaluación de edificios. Este informe de evaluación de edificios, su implantación es muy baja. Solamente del 41% que tienen la obligación se ha realizado solo un 4%, pero analizando ese 4%, la necesidad de intervención en los edificios es muy alta. Más de la mitad de los edificios inspeccionados requieren alguna intervención urgente en envolventes o en la estructura y casi el 60% necesita algún tipo de intervención. Esto contrasta mucho con la encuesta del INE, donde los ciudadanos consideran que su vivienda está en buen estado, es decir, no sabemos
realmente los ciudadanos y los usuarios no tenemos información de cómo están nuestras viviendas. Tenemos una percepción y muchas veces es de nuestra propia vivienda, no del edificio, y es un poco de lo que nosotros vemos y cómo hemos arreglado o cómo hemos reformado esas viviendas, que muchas veces se basan más en intervenciones de acabados, ¿no?, más superficiales, que en problemas graves. Muy bien. Carmen, Sí, sí. Carmen, vamos, bien, dedícale un minuto, en todo caso, si quieres, tienes algo más, que seguro que tienes muchos que decir, y luego al final, dedícale un minuto y luego ya al final dedicaremos algo más por si algo se nos ha quedado en el tintero, porque seguro que hay muchas cosas que decir, pero vamos Nada, con el tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Vale, ya Gracias. estaba acabando. Simplemente bien. dentro de estas reflexiones, hablar de que casi la mitad de los edificios de 4 o más plantas no tienen ascensor y que es muy llamativo el número de viviendas vacías, sobre todo con la antigüedad que os comentaba, ¿no? O sea, el 60% de las viviendas de más de 40 años están vacías, ¿no? Y por mi parte, nada más que contar. Gracias por escuchar y bueno, aquí quedo pendiente por si tenéis alguna duda. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Carmen. Gracias. Si os parece, le damos la palabra a don Juan, presidente de Concovi. Juan, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Muy bien, estupendo. Bueno, nada, interesantísima los datos que arroja Carmen. Yo no creéis que soy yo quien está manejando la ponencia, es Fran que me está haciendo de secretario. O sea, yo soy muchísimo más torpe en estas cosas que todos vosotros, pero pasa que tengo un chollo que es Fran que me ha hecho una manita, ¿eh? Así que muy agradecido, Fran, fíjate qué bien me ha quedado. Bueno, impresionante los datos de Carmen, ¿no? Y te felicito por la franqueza y la dureza con la que lo has expuesto, pero es que es así. Todo queda por hacer. Yo tenía aquí puesta una primera nota antes de saber lo que ibas a hablar tú, Carmen. Asignatura pendiente, pero claro, después de los índices y los valores que hoy nos presentas en la Generalitat Valenciana, pues es mucho más que una asignatura pendiente. Esto no ha arrancado, ¿no? Entonces, claro, vosotros estáis viendo, bueno, muchos de los que estáis, profesionales que os movéis por otros territorios, estáis viendo cómo no solo esto pasa en Valencia, esto está pasando en toda España y está pasando, pues desgraciadamente, con una sensación, efectivamente, de que no pasa más que, bueno, pues que si no rehabilito mi vivienda, pues bueno, pues ya la venderé como está o en el fondo pues no me está perjudicando la salud o no estoy influyendo tan negativamente como dicen las voces alarmistas en el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad, todavía no se ha cogido conciencia de la importancia que tiene la rehabilitación en todas las áreas, no solo en la puramente económica, que también. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado ahora es que al olor de la sardina, pues aparecen grandes promotores y grandes profesionales que se hacen llamar agentes rehabilitadores para intentar que esas disposiciones de esos fondos de recuperación ¿de qué? Pues de recuperación económica, ¿no? De recuperación de una crisis que ha impulsado muchísimo más la pandemia, pues de alguna manera pues se puedan aplicar y se puedan, bueno, pues beneficiar esas industrias, esas empresas, esos agentes que ahora legítimamente, ojo, porque todos son necesarios, pues vienen a hablar de rehabilitación. ¿Por qué digo esto? Pues porque ese logotipo que veis en la portada de la ponencia, que voy a ser muy breve porque como no es mía, la voy a pasar así muy por encima, pero la hará llegar FECOVI, Rehabilítate, es un departamento que con COVID y sus federaciones territoriales, en las que se encuentra, por supuesto, FECOVI, creó, es un departamento 100% de propiedad de la Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España, cuando no había conciencia de lo que era la rehabilitación y, por supuesto, no había recursos y fondos para hacer la rehabilitación.
En el Plan Estatal de Vivienda, en la que Concovi lleva siendo consultada desde el primero de nuestra historia, de nuestro país, en 1957, llevamos hablando en los dos últimos planes vigentes de la rehabilitación y de la importancia que tiene regular la rehabilitación, apoyar la rehabilitación y legislar para que sea posible la rehabilitación. Bueno, pues aunque haya sido de una manera diferente a lo que nosotros esperábamos hace años y veníamos solicitando, pues gracias a los fondos de recuperación, a los fondos europeos, pues ha venido todo el mundo a correr ahora a hacer rehabilitación, porque hay 5 de los 6 programas que recoge el área de vivienda hablan solo de rehabilitación y cómo hacer la rehabilitación, y hay muchísimo dinero, ahora lo veremos, para gastarnos en rehabilitación. Por lo tanto, bienvenidas sean los fondos de recuperación, y aunque solo sea por eso, si por eso se va a rehabilitar más y se va a hablar más de rehabilitación y esos índices de Carmen van a cambiar, pues aunque no hayamos conseguido tocar la conciencia de la ciudadanía, pues bienvenido sea. Vamos a hablar muy brevemente de lo que son los fondos de recuperación, los fondos europeos. Fran, ¿me pasas, por favor? Todos sabéis que el pasado 5 de octubre se aprobó el Real Decreto 853/21 por el que se regulan los programas de ayuda en esta materia, en rehabilitación residencial y vivienda social, que como decía antes, ha sido el COVID lo que ha espoleado esa respuesta común a escala europea, y le tocan a España un total de 140.000 millones de euros, de los que 60.000 corresponden a transferencias no reembolsables, es decir, es una cuantía impresionante, de los cuales 6.820 millones se dedicarán a esto que hoy nos ocupa en esta jornada, que es la rehabilitación del parque de vivienda existente. Pasas, Fran, por favor. El componente número 2 del plan de recuperación ya recoge en todos sus puntos cómo impulsar y cómo implementar esta figura, pero habla concretamente y específicamente en dos interesantes, remarcado por la temática de la jornada de hoy, la renovación y mejora de viviendas y entornos residenciales, y generar el modelo de gestión del agente rehabilitador, que ahora hablaremos que es un agente rehabilitador, como único agente o gestor, el modelo llave en mano que tanto hemos hecho las cooperativas y los profesionales que trabajamos para las cooperativas. ¿Pasas, Fran? Los programas a los que me hacía referencia y para los que tenemos destinados los fondos que os he mencionado son estos. El programa ¡ay! Se fue, ¿no? Ahora, el programa 1, 2, 3, 4 y 5 son los programas que específicamente recogen la rehabilitación de vivienda del parque existente, y el 6 es el programa que reserva las ayudas a la construcción de las viviendas en régimen de alquiler para edificios energéticos eficientes. Nos centraremos en el programa 1, que es el programa de las ayudas de las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, que es el que nosotros consideramos que realmente, sin evidentemente despreciar ninguno de los otros 4 puntos, que son todos importantísimos, pero en la ponencia de hoy, para agilizar, hablaremos del efecto que causaría o que debería de causar la rehabilitación a ese nivel, que es en el que nosotros confiamos y en el que nosotros ya llevamos una década trabajando. En la siguiente filmina vemos cómo los programas del 1 al 5, por hablar exclusivamente de rehabilitación, recogerían en la convocatoria del 2021, estamos ya hablando en pretérito, en pasado, hablaríamos de 1.151.000 millones de euros para esos programas, de los cuales a la Comunidad Valenciana le corresponden 124 millones de euros, y en ese programa 1 en el que me gustaría centrarme, pues me corresponderían de esos 124, 37,36 millones de euros de ayudas. Se habla de lo que es la entidad colaboradora y el agente rehabilitador. De hecho, en el programa de hoy se habla de cuál es la figura del agente rehabilitador y cuáles serían sus funciones. Mirad, yo no quiero dejar pasar hablar un poquito de la entidad colaboradora, y sobre todo porque me escuece mucho y nos
nos pica cómo de alguna manera el Real Decreto 853/2021 no ha definido más que en estos términos, pero fijaros, suficientes en el caso de GECOBI o CONCOBI, que es una entidad colaboradora. Es decir, hay tanta necesidad de colocar esos 140.000 millones de euros en los programas que a nosotros nos compete, hablamos de vivienda, que evidentemente definir o encorsetar que es una entidad colaboradora, pues de alguna manera pues podría limitar la acción o podría, según lo que ha establecido o entiende el Estado, de alguna manera impedir que esos fondos se pongan a disposición de la sociedad o del objeto social para el que han sido destinados con cierta agilidad. La entidad colaboradora, para intentar colocar esos recursos, esos fondos europeos, en el área de rehabilitación, define que podrán ser organismos públicos, las empresas públicas, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones representativas de la economía social, es decir, FECOBI, CONCOBI y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, las entidades de crédito. Sin embargo, que nosotros ya estaríamos recogidos en esa definición, a la Administración le cuesta reconocer a los agentes sociales como entidades colaboradoras. Les ha costado porque evidentemente las administraciones, en ese ánimo de intentar ellos de fiscalizar y asumir, ojo, también muy importante, la responsabilidad de los fondos de estos recursos, pues evidentemente están siendo, yo creo, bastante lentos a la hora de buscar ayuda, de pedir auxilio, porque esa cantidad de dinero en España tenemos que intentar ser fríos, como lo ha sido Carmen en su exposición, en sus números, para decir que hace falta mucha tela y mucha mano de obra y mucha gestión profesional para ayudar a la Administración y para ayudar a nuestro gobierno a poner en carga esos fondos europeos. Sin embargo, agente rehabilitador, pues es esa figura, toda la comprendemos mucho mejor, es esa figura en la que la rama o el apartado profesional que se encarga de hacer un business plan o la due diligence de un proyecto rehabilitador, pues ese agente, esa gestora que coordina todos los elementos que hacen que se rehabilite un edificio, pues está definido o se comprende como el agente rehabilitador. CONCOBI es agente rehabilitador hace muchos años, hace más de 10 años estamos ayudando a esas comunidades de propietarios a rehabilitar sus edificios, les hacemos los estudios, les hacemos, Fran, por favor, les hacemos el proyecto de mejora energética, de aislamiento de la envolvente de su edificio, le gestionamos íntegramente las ayudas de las subvenciones de las diferentes líneas de subvención que haya, o bien del plan estatal, del IDAE, o incluso las ayudas que hayan establecido, si las hubiera en la administración local, y les gestionamos también y les tramitamos la financiación necesaria para acometer la ejecución de las obras de rehabilitación. Todo ello gracias a los convenios y a los acuerdos que tenemos con todas las administraciones autonómicas locales de España que están trabajando y que están interesadas en esta materia, y también gracias a la financiación que tenemos cerrada y conveniada con la entidad UCI, que financia hasta el 100% en esos parámetros de costes, el 4,45, el proyecto rehabilitador. Pasamos, Fran. Aquí es donde, y después de esta filmina, os adelanto que os vamos a poner ejemplos sin haber recurrido a los fondos europeos, porque no estaban, hace unos días no estaban. Y bueno, de hecho todavía no están, tenemos que hincarles el diente todavía, ¿no? Pero después de esta filmina os vamos a poner varios ejemplos sin haber sido esa escala de value con la que nosotros soñamos, de varios proyectos exitosos todos, gestionados como agente rehabilitador con COVID, para que, bueno, pues de alguna manera pues veamos que es posible, que se está haciendo, y he traído ejemplos de Madrid porque fue lo que se nos pidió, pero estamos gestionando proyectos similares en toda España. También lo estamos haciendo y lo estamos impulsando ahora en la Generalitat Valenciana a través de FECOBI. En esta filmina lo que vengo a hablar es de la importancia que tienen
el otro asunto del programa. Se hablaba de agente rehabilitador y de cooperativas de rehabilitación. La cooperativa de rehabilitación es una figura jurídica que evidentemente a través de una ley muy testada, que es la nuestra, la ley de cooperativas, lo que permite al proyecto rehabilitador, impulsado en este caso habitualmente por una comunidad de propietarios, es la gobernanza del proyecto. La comunidad de propietarios, regulada por la ley de propiedad horizontal, no prevé rehabilitar a estas escalas que nosotros aspiramos. Estamos hablando de proyectos de millones de euros. Ahora los veremos, ¿no? Entonces, al no prever esta actividad económica, las comunidades de propietarios no están preparadas para, evidentemente, asumir, ni están calculada su fiscalidad, ni el control, ni la decisión de esas actuaciones para rehabilitar un edificio, cuanto más si se prevé hacerlo con 15 o 20 portales. Pon tú de acuerdo a 15 o 20 comunidades para rehabilitar de una manera eficiente cualquier barrio de la ciudad de Valencia. Por eso, las cooperativas de rehabilitación, que sí permitirían y permiten en su estructura societaria aglutinar en un mismo consejo o en órgano de administración a todos los presidentes de todos los portales que quisieran rehabilitar una zona o barrio, permitiríamos gobernar, permitiríamos financiar, ejecutar las obras tal y como venimos haciéndolo hace 60 años en Concovi y en Fecovi, en obra nueva, es decir, de una manera rigurosa, con garantías y de una manera profesional. ¿Por qué ahora tenemos una gran oportunidad para fomentar las cooperativas de rehabilitación cuando no han tenido gran éxito? Bastante es convencer al vecino para que rehabilite su edificio en compañía de sus comuneros o de los consumidores de su mismo portal, como para decirle que se tiene que asociar con los vecinos del portal de al lado, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando se va a rehabilitar a escala de edificio, es muy difícil que la sociedad o que esos vecinos o que esa comunidad entienda que se pueden constituir en paralelo en sociedad cooperativa de rehabilitación por las ventajas que yo les traería. Sin embargo, con las comunidades energéticas locales y con la oportunidad que hay para intentar hacer cooperativas ahora de otra clase, es decir, cooperativas que permitamos a través de las integrales o de segundo grado hacer otro tipo de actividades, no solo rehabilitar edificios, sino también autoconsumir nuestra energía, producirla, servicios comunitarios, como estamos hablando en obra nueva a través del cohousing, sí se está llegando con un mensaje diferente y mucho más poderoso a esa sociedad, convenciéndoles para constituir esas cooperativas de segundo grado, que en primer lugar, el primer objeto social que se define en esa transición, en esa vida de la cooperativa, es en primer lugar rehabilitar y luego gestionar otros parámetros. Vamos muy rápidamente, para no consumir mi tiempo, a ejemplos. Bueno, eso es, dedícale un minuto, si puedes, 1 minuto y medio, y luego, en todo caso, al final, si te queda algo más, lo puedes decir, ¿vale? Bien, adelante, adelante. Este es un barrio en Loranca que no se ha podido convencer a todos los edificios, pero ya sabemos y tenemos constancia de que muchos de ellos se van a ir sumando. Pero esto es una actuación conjunta de, creo que son ahí 7, 8, 10 edificios, en los que ya veis tenemos una media de 264 viviendas con una inversión total de 2.200.000 euros, una subvención que gestionó el agente rehabilitador con COVID de 1.151.000, y esto es lo positivo. No había fondos europeos. A la casilla de ingresos ahora deberíamos de sumarle el fondo europeo, ¿vale? Y tenemos una financiación de UCI de una cuota, veis en cada uno de esos portales, de 50 euros mes, de 32, tal, que si veis en la casilla de la derecha, quedaron compensados prácticamente en su mayoría por el ahorro energético que se les generó. Pasamos a la siguiente. ¿Veis? Este es otro barrio, en Alcorcón en este caso, con una inversión de 2.634.000, 316 viviendas. Se les consiguió la subvención del plan estatal y del IDAE por suma de 1.661.000, y lo mismo, cuotas entre 50 y 30 euros que quedaron compensadas, como veréis en la casilla de la derecha, con el ahorro energético. Todo esto está testado y demostrado.
Termino ya en la última, pasa a la siguiente ya, porque estos son varios ejemplos de lo mismo. Pasa, Fran, por favor. Pasa. Aquí tenemos esta, que sí es una nueva actuación. Estamos hablando de la rehabilitación de viviendas más importante de Europa. Es un barrio en Aluche, en Madrid, Puerto Chico, 5.000 viviendas. Lo primero que ha conseguido con COVID es que su barrio sea declarado por la Comunidad de Madrid como área de rehabilitación. Llevaban años intentando buscar a alguien que les defendiera y les representara. Con COVID como agente rehabilitador, ha conseguido que el ayuntamiento, que sabéis que tiene la iniciativa para solicitar la declaración del área con estos fondos europeos, se la solicite a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ya tiene reservados los fondos y recursos para rehabilitar en los porcentajes que le corresponden a este barrio sus patologías, la envolvente, etcétera. Hay varias filminas, os las hace llegar Fran cuando las pidáis. Y lo que quiero deciros es que no solo se ha podido hacer sin los fondos europeos. Imaginaros qué podemos hacer con los fondos europeos. Con la ayuda de los técnicos que hoy muchos nos acompañáis, por supuesto, os necesitamos toda la ayuda del mundo, porque ahora de con COVID, de FECOVID, se acuerda todo el mundo. Ahora necesita la Administración que le echemos una mano con estos fondos de recuperación para que sean destinados y aplicados a ese fondo social para que fueron proyectados. Así que nada, muchísimas gracias. Perdonadme si me he excedido en la exposición, pero bien. Hombre, es muy interesante, Juan. Muy bien, muchas gracias. Pues bien, pues pasamos la palabra a Xavier. ¿De acuerdo? Xavier. Hola, buenas tardes. Y bueno, encantado de estar aquí y que me habéis invitado y agradecer la organización. En mi caso, yo os voy a explicar, nosotros no somos una fundación, no somos una cooperativa, disculpar, somos una fundación, por tanto somos del mundo social. Lo que pasa es que os vamos a explicar, bueno, nuestra experiencia en la rehabilitación y la gestión de la vivienda social. Nosotros estamos trabajando en Cataluña. Previamente, aprovechando, ya sé que este no es un ámbito de derecho a la vivienda, pero bueno, creo que es importante porque estamos hablando de vivienda y el derecho a la vivienda, pues todo el mundo lo defendemos, ¿no? Son dos cifras solo para que tengamos en cuenta el contexto. Nosotros nos dedicamos a la vivienda más social. Entonces, el volumen de vivienda de alquiler social en nuestro país es del 1,5, hay diferentes cifras, entre el 1 y el 2%, y en la media europea es del 15%. ¿Vale? Y por otro lado, es un tema de recursos, de inversión pública. En España estamos en el 0,1 del Producto Interior Bruto de inversión en vivienda de alquiler, vivienda social como política social, cuando en Europa la media es del 0,6. Por tanto, solo quería hacer esta breve introducción de los déficits que tenemos en vivienda, especialmente la vivienda pues, más asequible y también de la inversión. Probablemente este año, el año que viene, con todos los fondos Next Generation, quizá lleguemos a números muy homologables a Europa, pero es un tema estructural que nos está generando muchos problemas. Entonces, en esta situación, que es general en todo el Estado, nace Habitat 3. Habitat 3 es una fundación que impulsa las entidades sociales de Cataluña. Aquí veis los logos de las diferentes federaciones de entidades sociales que forman parte de nuestro patronato, de entidades, federaciones de entidades de salud mental, de adicciones, de parálisis cerebral, de discapacidad intelectual, también de empresas de inserción, y ahora hablaremos un poco del papel que tienen estas entidades en nuestro proyecto y también en el proyecto de insertar laboralmente a personas. Y nuestro objetivo es pues dar una respuesta conjunta. Yo pienso que el mundo cooperativo pues, es precisamente el fundamento, la genética de trabajar juntos. En este caso nosotros en un ámbito más de entidades sociales, pero de forma colectiva, conjunta, luchar pues, por el derecho a la vivienda a las personas en situación más vulnerable o muy vulnerable. Nosotros trabajamos siempre directamente con otras entidades sociales. Ahora mismo estamos gestionando más de 900 viviendas. Nosotros somos una entidad relativamente joven que llevamos 6 años trabajando y también trabajamos de forma conjunta con ayuntamientos especialmente.
Entonces os voy a explicar un proyecto de, bueno, un edificio que en Barcelona es una icona de arquitectónica porque es un vecino, que en Cataluña sería la máxima protección patrimonial. Era una construcción que se realizó en los años 30 del siglo pasado por un grupo de arquitectos GATPAC racionalista, destinado a vivienda obrera muy avanzado en su época. Y este edificio, justo terminar la guerra civil, pues una parte del edificio fue destinado no a viviendas, sino a residencia de viudas y huérfanos del ejército. Entonces, esta residencia, pues bueno, aquí he puesto algunas fotos, ya quedó muy desfasada y esto es propiedad, es titularidad de la Generalitat de Cataluña. En este caso, la Generalitat nos ofreció la posibilidad de disponer de una cesión temporal de esta parte del edificio, que son 2 plantas o 1000 metros cuadrados. Y nosotros lo que hicimos fue una rehabilitación integral de las 2 plantas, no del edificio. Aquí veis algunas fotos y bueno, aquí hicimos una inversión de 1 millón de euros y de alguna manera nuestra función es... ahora os explicaré más cosas, pero en este caso y en todos los casos es que la vivienda sea una vivienda digna y asequible para poder hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas en situación más vulnerable. Aquí pues no existían los fondos Next Generation, pero sí que hemos tenido muchas subvenciones de la Generalitat, en este caso más de promoción de vivienda, pero también de otras subvenciones de entidades privadas y aportaciones privadas. Y después también en estas viviendas... que aquí os tengo más fotos, ya veis la calidad de la rehabilitación y además se ha mantenido el estilo. Hicimos un concurso de arquitectura con el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el estilo de la época se reinterpretó, el interior de las viviendas porque se podía realizar, porque habían quedado totalmente deshechas, pero hicimos un concurso donde se presentaron 40 equipos de arquitectos y bueno, de alguna manera también pretendíamos recuperar la historia, el patrimonio y hacerlo reinterpretado para el presente, ¿no? A la derecha veis un lavabo adaptado, veis un baño adaptado para una persona pues eso, que va en silla de ruedas. Aquí son los protagonistas, son en este caso dos familias, a la izquierda unos señores que perdieron su vivienda en un desahucio y a la derecha un señor pues, que vivía en una vivienda no adaptada y que tenía muchas dificultades para acceder a su vivienda. Entonces, al rehabilitar estas viviendas hicimos pues lo que os digo todo el rato, ¿no? El derecho a la vivienda. Aquí un poco el detalle, hicimos 17 viviendas, de las cuales pues hay diferentes colectivos que gestionamos conjuntamente con otras entidades sociales, con el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí hay los logos de diferentes empresas que participaron. Por ejemplo, también trabajamos en proyectos de sinhogarismo. En este caso hay una vivienda para una persona que vivía en la calle. Entonces, para nosotros es un ejemplo de cómo una entidad social de forma colaborativa con la administración pública, con otras entidades sociales y con las también empresas se puede tener un impacto social muy importante y mejorar las viviendas, ¿no? En este caso un edificio. Aquí tenemos las diferentes entidades sociales que participan, que veo que está Sant Joan de Déu, que también va a participar en una mesa posterior. Aquí también os quería explicar un poco que es fundamental en este caso, en estos colectivos, el soporte social. No solo es disponer de una vivienda asequible y digna, sino también el soporte social por las necesidades específicas de cada persona. Y entonces, con esta alianza con otras entidades nos lo aseguramos. Y en este edificio, y yo creo que es muy relevante por lo que estamos hablando y lo que vosotros estáis proponiendo, es el tema de la pobreza energética, ¿no? Toda la mejora energética de las viviendas. En este caso no pudimos intervenir en la envolvente porque está protegido, pero bueno, hicimos toda una serie de medidas para reducir al máximo los costes. Por ejemplo, la producción del agua caliente sanitaria, en este caso con una alianza con una empresa, pusimos los aerotermia, por tanto es máxima la reducción máxima de consumo y a la vez también del efecto pues, de sostenibilidad, ¿no? Y después también están sensorizados todas las viviendas, eso quiere decir que hay unas tablets también dentro de las casas para ver el comportamiento energético. Por tanto, las personas de forma muy fácil pueden ver qué están consumiendo, qué está pasando en la vivienda, qué temperatura,
si hay CO2, la humedad, etcétera, etcétera. Por tanto, eso es un tema que gracias al soporte de las entidades, lo que estamos haciendo es también educar a las personas para que puedan vivir mejor y poder educarse, y esto también nos pasaría a todos, ¿no? Que a veces no sabemos por qué consumimos, pues ahí tenemos información. Esto también es con una alianza con una empresa privada y hicimos innovación. Y también, y esto es a raíz de la pandemia, es un tema relacionado con vivienda que cada vez está emergiendo, que es la brecha digital. Estas viviendas todas tienen de partida, tienen internet. Las personas que pagan su alquiler ya tienen internet. Nosotros aquí hicimos pues un sistema cableado, wifi, etcétera, etcétera, en la construcción, y por tanto también luchamos en este caso con esta tipología de personas pues que tienen muchas necesidades, que dispongan de datos ya de partida y por tanto no tengan que contratar los datos ni pagarlos. No solo estamos haciendo esto, esto es un ejemplo más icónico que se me pidió y por tanto, bueno, por eso os lo presentaba, pero nosotros llevamos desde el 2015 rehabilitando muchas viviendas, sobre todo atomizadas, por tanto la intervención es limitada, pero sí que estamos, en muchos casos son viviendas vacías. Antes cuando salían las cifras de viviendas vacías tan importante, ¿no? Lo que le llamamos de la vivienda vacía, la vivienda social. Nosotros tenemos cesiones temporales de propietarios particulares, pero también hemos comprado viviendas, hemos comprado más de 160 viviendas. Muchas de ellas las tenemos que rehabilitar y, por tanto, toda la rehabilitación que hacemos la realizamos con empresas de inserción. En este caso no es el autoconsumo, no es la masovería urbana, pero de alguna manera sí que estamos activando el sector social, es decir, todos los recursos de inversión en la rehabilitación los estamos realizando con el sector social, también favoreciendo su incremento de facturación, su especialización, porque tenemos acuerdos con algunas fundaciones que nos dan recursos para hacer intervenciones de mejora energética. Por tanto, también se están formando las personas en este proceso de inserción sociolaboral, también en el conocimiento de algunas técnicas que se llaman de rehabilitación express, del tema de ventanas, de poner algunos films, algún cambios de electrodomésticos, etcétera, etcétera, que con una pequeña inversión puede tener un impacto. Finalmente os quería explicar que todo este proyecto que nosotros estamos realizando de forma colaborativa y conjunta, lo digo porque a veces cuando he empezado he sido muy negativo, ¿no? La situación de nuestro país, pero que tenemos valores muy buenos, ¿no? Todo lo que explicáis de Concovid y de aquí de la Comunidad Valenciana, ¿no? Del papel de las cooperativas, pues es muy relevante, y esta voluntad, ¿no? Este paso adelante que hacéis poniéndoos a disposición de las administraciones, de las comunidades, de las personas para hacer todos estos proyectos, pues también os queremos explicar que en nuestro caso, pero que no es nuestro caso, sino es el reconocimiento de todo este trabajo conjunto, pues fuimos galardonados con un premio muy prestigioso de World Habitat, de ONU Habitat. Es la primera vez que en el Estado en 35 años se ha entregado este premio para la mejor iniciativa innovadora del mundo. Y es sobre todo esta colaboración. Por tanto, yo siempre pongo en valor la colaboración en la red. En el fondo es la generosidad, ¿no? De tirar para adelante los proyectos, de enfocarse, porque no es una suma, es una multiplicación de esfuerzos. Y finalmente, ya para acabar, un poco los retos de futuros, ya lo he dicho ahora, el tema de las alianzas, la red. Sí que nos preocupa, y antes se ha dicho, el tema de los fondos Next Generation, que es muy importante y que es una oportunidad muy grande, pero a nosotros nos preocupa si estos fondos van a beneficiar a las personas en situación más vulnerable, porque no solo es que no tienen capacidad, pues tienen dificultades también de organizarse y de llegar a estos fondos. Por tanto, hay iniciativas en las cuales también hemos participado de ir a buscarlos, de rehabilitar sus viviendas, pero no es una tarea fácil por la atomización. Por tanto, creo que esto es un tema que debemos tener en cuenta para que estos fondos beneficien a todo el mundo, pero especialmente a las personas que tienen más dificultades y que sufren más la pobreza energética. Por tanto, lo enlazo con el siguiente punto, que es el tema pobreza y mejoras energéticas, que es relevante. El tema de la brecha digital, que os he explicado. Y en nuestro caso, en el mundo más social, la clave de éxito es el acompañamiento. Este soporte, en el sentido de que no solo es la vivienda, sino es el soporte. En el soporte también en el tema energético, en el soporte de inclusión social,
Por tanto, de alguna manera, lo que os quería explicar es esto, todas estas cosas, y espero que os haya interesado, aunque somos de un mundo paralelo o no de cooperativo, pero nosotros, por ejemplo, colaboramos con muchas cooperativas, tanto en contratación o, por ejemplo, aquí en Cataluña está emergiendo mucho también la cesión de uso en régimen cooperativo. Estamos en conversaciones con algunas de las cooperativas para poder participar en promociones conjuntamente con ellas. Cualquier cosa posteriormente, pues estoy a vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Decirte que no estamos en un mundo paralelo, si no, no nos encontraríamos nunca. Estamos en el mismo espacio que son las ciudades, por lo tanto, sí que hay posibilidad de colaboración. Yo quiero dar las gracias a todos por os habéis ajustado muy bien a los tiempos y bueno, por mi parte nada más, Fran, para la siguiente mesa. Muchas gracias.